Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones, como cada miércoles, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo, en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, para llegar a nuestro querido Jalpan de la Serra, aquí transmitiendo desde la hermosa Santiago de Querétaro, en México. Y recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx, o si lo prefieren, pues ver más adelante grabado este programa en mi canal de YouTube, Andrés Mares. Hoy vamos a reflexionar seguimos con la línea del desapego, y en particular vamos a hablar ahora del desapego de lo personal. Porque el desapego tiene diversos ámbitos, tiene diversos alcances, hasta aplicaciones, podríamos decirlo así. Y tal vez la esencial, la central es el que se dirige, se centra en nosotros mismos. El desapego de lo que a nosotros nos gusta, de lo que nosotros preferimos. Y ojo, un desapego principalmente prioritario, el desapego de nuestros criterios. Ya hemos hablado en general de la importancia de esta disposición, que terminará convirtiéndose en virtud si perseveramos. El desapego es muy poderoso para lograr libertad interior, es muy poderoso para lograr fluir con la vida, es muy poderoso para poder decidir desde, desde un nivel más intuitivo y menos racional, que no significa ilógico, sino con un componente más profundo a la hora de considerar qué es lo que más conviene hacer, cuál es la mejor respuesta que hay que procurar ante situaciones que puedan ser adversas, ante situaciones que puedan ser desafiantes. El caso es que hay que hablar sobre el desapego centrado en uno mismo. Y básicamente tiene que ver no tanto con, aunque sí lo incluye por supuesto, no tanto con el desapego de los propios bienes materiales o el desapego de las propias relaciones, sino principalmente con el desapego a nuestras propias emociones y a nuestros propios criterios, nuestra manera de pensar, lo que planteamos que debería de ser, nuestro sistema de creencias, nuestros paradigmas, para decirlo en términos que emplearía el doctor Stephen Covey. La cuestión es que no es fácil desapegarnos de aquello con lo que nos identificamos. Y desde ahí comienza tanto el desafío como la propuesta del cambio. Cuando hablamos nosotros de que nos identificamos con nuestra manera de sentir, pues estamos hablando de un nivel de identidad o de identificación que es mucho más superficial de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque definitivamente no somos nuestros sentimientos. Somos personas que experimentan sentimientos, sin lugar a dudas, pero no somos nuestros sentimientos. Somos mucho más que ello. No somos lo que sentimos, pero tampoco somos nuestros pensamientos. No somos lo que pensamos. Entonces, identificarnos con nuestros pensamientos o hacerlo con nuestros sentimientos reduce significativamente nuestra experiencia de vida y no se diga nuestro potencial en ella. La realidad es que somos seres multidimensionales, y el que nos identifiquemos solo con un rasgo de nuestra personalidad, con un rasgo de nuestra experiencia de vida, pues nos limita de manera significativa, no solo respecto a los alcances que podemos tener en relación a lo que queremos lograr en nuestras vidas, sino con respecto a la experiencia misma de la vida. Cabe la pregunta, bueno, si no somos nuestros sentimientos, si no somos nuestros pensamientos, entonces, ¿qué somos? Eso lo abordaremos ya más al final de nuestra reflexión del día de hoy. Pero sí es importante que al guardar distancia de manera voluntaria, de manera consciente y de manera consistente de nuestros sentimientos, podamos lograr cierta autonomía respecto a ellos.
El planteamiento de suyo no solo suena desafiante, sino que pudiera parecer poco atractivo. ¿Quién quiere distanciarse de sus sentimientos? Si al contrario, si hay algo a lo que le solemos dar mucho peso en nuestras vidas, es al cómo nos sentimos. Si algo o alguien nos hace sentir bien, o si algo o alguien nos hace sentir mal, pues entonces vamos por la vida decidiendo en función de eso. De acuerdo, estamos habituados a que sea así. No obstante, no se trata de una necesidad, antropológicamente hablando. Nosotros, en un nivel más profundo, hemos de movernos por los valores y aquello que tiene sentido y significado en nuestras vidas. Y no me refiero solo, aunque por supuesto los incluyo, a los valores morales o a los valores éticos, sino que me refiero a todo aquello que reconocemos como valioso de manera intrínseca, es decir, con independencia de si nos gusta o de si nos atrae o no. Por ejemplo, difícilmente alguien afirmaría que perdonar no es valioso. O sea, la realidad es que perdonar es algo sumamente importante, es algo sumamente liberador, es valioso en sí mismo porque se traduce en lograr paz interior. Muy poca gente, por lo mismo, entonces negaría la importancia y el valor del perdón. Sin embargo, muy poca gente está dispuesta a perdonar. Y no porque no reconozcan el valor intrínseco del perdón, sino porque no están dispuestas a seguir el proceso que implica llegar a perdonar, sea porque no lo entienden o no lo conocen, o sea porque simplemente no están dispuestos a hacerlo por un tema de orgullo, por un tema de soberbia o por un tema de arrogancia. El caso es que se trata de un valor intrínseco porque en sí mismo tiene significado, pero no necesariamente es un valor personal. Yo puedo reconocer de dientes para afuera que perdonar es importante, pero a la vez no disponerme a hacerlo. A eso me refiero cuando afirmo que el móvil más profundo, y no lo digo yo, ya lo dijo hace décadas el doctor Viktor Frankl con sus propuestas en la logoterapia. Lo que, lo que mueve en su nivel más profundo a una persona son la realización de aquellos valores que le dan sentido a su vida. Es aquello que reconoce que tiene sentido con independencia de si le agradan o no. No es agradable perdonar, no, pero sí es valioso. Al revés también sucede. ¿Cuántas veces nos equivocamos en la valoración de algo o de alguien solo para descubrir tiempo después que en realidad no solo carecían de valor, sino que eran perjudiciales? Por ejemplo, pues algún tipo de alimento puede representar un valor para uno, pero puede ser dañino para la salud. Lo mismo puede pasar con una relación. Uno puede de entrada pensar que relacionarse con X o Y persona pues es algo valioso porque es algo divertido, porque es algo agradable, porque es algo que nos gusta y sin embargo no caer en la cuenta de que termina siendo perjudicial la relación con esa persona porque es manipuladora, porque es abusiva, porque es criticona, en fin. Por eso hay que tener mucho cuidado de no identificarnos con nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos tienden a convertir en valores lo que son simples preferencias. Y a ver, sí, habrá preferencias que sean valiosas, no digo que no, pero hay muchos valores, hay muchas realidades intrínsecamente valiosas que no son agradables. Y no porque no sean agradables, entonces estaremos justificados para no procurarlas, para no pretenderlas. Por supuesto que no. Se trata de asumir un compromiso personal con el propio crecimiento para lograrlo a través de hacer realidad esos valores. Costará sacrificios tal vez, implicará ciertas exigencias,
puede que hasta renuncias, pero una vez que hacemos realidad algo que es valioso en sí mismo, experimentamos una gran dicha y una gran paz. Suena contraproducente. ¿Cómo se puede experimentar una gran dicha o una gran paz, o ambas, a través de hacer realidad algo cuyo proceso es desagradable, cuyo proceso es arduo, cuyo proceso es exigente? Bueno, pues sí, sucede, ¿no? Como somos seres que van más allá de su estado emocional, o sea, somos más que nuestros sentimientos, también somos voluntad. El ejercicio de esa voluntad va alimentando nuestra libertad y con ello nuestra experiencia de satisfacción personal. Al revés, ¿cuántas veces nos hemos abocado a realidades que son muy agradables, muy atractivas, muy placenteras, inclusive con procesos que son muy cómodos, que son también pues muy atractivos en sí, solo para terminar descubriendo que nos quedamos igual que antes de insatisfechos o que nos duró muy poco tiempo y luego volvemos a experimentar la insatisfacción, la desdicha o la inquietud. Entonces, el desapego de lo personal implica en este primer planteamiento que yo ponga en segundo término el cómo me pueda hacer sentir el proceso para realizar algo y le dé prioridad, ponga en primer término, la realización de lo valioso, más allá de lo que me pueda costar, más allá de lo que me pueda implicar. Ese es un primer nivel, pero no es ni siquiera el nivel más profundo y por lo tanto el más poderoso. Es bastante poderoso. El que una persona sea independiente de sus emociones ya se traduce en un poder increíble en esa persona. No obstante, todavía hay que plantearnos un nivel superior de desapego para poder lograr los niveles de independencia interior más elevados posibles. Y eso tiene que ver con el desapego a nuestros criterios. Cuesta más trabajo, tal vez sea lo que más nos aferramos, porque suele ser aquello que en su nivel más estructural constituye nuestra identidad. Nos identificamos con nuestra manera de pensar a tal grado que llegamos a afirmar habitualmente que nosotros tenemos la razón, cuando en ocasiones, algunas sí las tendremos, pero en otras no, a pesar de tener la evidencia frente a nosotros de que no es cierto, mantenernos, como se dice coloquialmente, mantenernos en nuestro macho y no ceder para no tener que reconocer que en realidad no tenemos la razón. Tal vez ese sea el motivo, ese sea el motivo por el que la gente se empeña tanto y se propone tanto tener la razón y defenderla a capa y espada. Porque el no tener la razón en algo pudiera traducirse a una pérdida de identidad, ¿no? Si yo no tengo la razón, entonces me estoy equivocando a mi manera de ser. Lo cual, a ver, pues tampoco pasa nada si nos ponemos a explorarlo con detenimiento. O sea, no pasa nada si nos equivocamos. Sí pasa mucho y negativo si nos equivocamos y no lo admitimos y por no admitirlo no lo reconocemos por un lado, perdón, no lo corregimos por un lado y tampoco aprendemos de la experiencia por otro. ¿Y cuántas veces sucede eso en cuántas personas? Que no solo no reconocen que se equivocaron, sino que además no aprenden alguna lección de ese error que cometieron, lo cual las predispone a seguirlo cometiendo, por supuesto, por un lado, pero también los predispone a generar consecuencias negativas a lo largo de su vida, por otro lado. Entonces, el que yo me identifique con una manera de pensar es riesgoso, porque también limita, como sucedió con la dimensión emocional, limita mis posibilidades de
ser objetivo en la vida. Y eso se traduce a una gran desventaja en nuestra manera de vivir. Cuando yo no soy objetivo, significa que no estoy viendo las cosas como son. ¿Y cómo puedo enfrentar una situación? ¿Cómo puedo asumir las características de esa situación si ni siquiera estoy viendo en realidad cómo se presenta dicha situación? En otras palabras, mi manera de responder o mi manera de proceder ante una situación determinada, pues va a ser errónea por definición si ni siquiera soy capaz de verla tal como es esa situación. Y ahí sí, aunque yo no reconozca que me equivoqué, de todas maneras la naturaleza se va a encargar de facturarme ese error. O sea, la naturaleza no va a depender de que reconozcamos que nos equivocamos para generar las consecuencias que se derivan de dicha equivocación. Por supuesto que no. La naturaleza se va a quedar igual. Bueno, no se va a quedar igual, corrijo. La naturaleza va, como dije hace un momento, a facturarnos ese error. Porque infringir un principio natural necesariamente genera consecuencias, así como las genera el que respetemos dicho ordenamiento natural. La diferencia es que cuando infringimos, violamos ese principio, la consecuencia será negativa, y cuando lo respetamos, la consecuencia será positiva. Ahora hay un tema ahí, entre paréntesis, importante en el tema de las consecuencias, y es el hecho de que las consecuencias no suelen ser inmediatas. Y tal vez por esa razón nos aventamos al ruedo sin prudencia, sin un plan, sin un compromiso, exponiéndonos de manera irresponsable, porque simplemente confiamos en que las cosas se van a dar como nosotros queremos, por no partir del reconocimiento de cómo es la realidad de dichas cosas. Y un caso particular se presenta cuando una persona enfrenta una situación crítica. ¿Por qué? Porque ahí se convergen estos dos desafíos de los que estamos hablando en torno al desapego personal. El desafío de lo emocional y el desafío de lo cognitivo. ¿A qué me refiero? Cuando una persona enfrenta una crisis determinada, esa persona lo más probable es que se altere emocionalmente. Esa alteración, pues, compromete la percepción objetiva de la misma persona, de tal manera que al distorsionar su percepción de lo que está sucediendo, se pone en una desventaja mayor para poder hacer frente a esa situación. Y eso se traduce en una cosa muy concreta, se va a equivocar, lo más probable, a la hora de hacer frente a dicha situación. ¿Y qué pasa? Pues si se equivoca a la hora de proceder o de responder ante una situación crítica, pues la situación va a empeorar. Ahí es donde hay que entender, en este contexto del desapego, que si yo he de guardar distancia de mis emociones, en primer término, y distancia de mis pensamientos que tienen que ver con la manera en que interpreto lo que está sucediendo, en segunda instancia, a lo que he de apelar entonces es a la conciencia. Pero aquí la cuestión de la conciencia, pues es como en muchos otros temas relacionados con la naturaleza humana, no está bien comprendida y puede que ni siquiera bien entendida. Vaya, hasta ni siquiera bien planteada. La conciencia no es ese angelito que, como se describe simbólicamente, que nos está regañando o felicitando cada vez que hacemos algo incorrecto o cada vez que hacemos algo correcto. Es mucho más que eso. La conciencia, Viktor Frankl, el mismo Viktor Frankl, diría que es el órgano que hace posible que percibamos el sentido de las cosas o la falta de sentido, lo cual
por supuesto que estoy de acuerdo, pero también es más que eso. La conciencia es la que hace posible que podamos discernir cuál es o cuál puede ser la mejor respuesta posible frente a una situación crítica. Claro, recurrir a una fuente de información de esa magnitud, pues por supuesto que es algo importante, por supuesto que es algo que vale la pena, pero muy pocos saben cómo lograrlo. Y la primera condición que se debe cumplir para poder acceder a esa fuente de información, vamos a llamarle así, es conservar la calma. ¿Cómo vamos a conservar la calma si no hemos logrado a través del desapego desarrollar la capacidad de guardar distancia respecto a nuestras emociones? Pues no vamos a poder. Nos va a ganar el miedo, nos va a ganar el enojo, nos va a ganar la frustración, nos va a arrollar la tristeza, porque no hemos guardado distancia de nuestras emociones. Ahora, ¿cómo vamos a guardar distancia de nuestras emociones? Bueno, la vamos a guardar a través de lo cotidiano. Recordemos un planteamiento que hemos hecho en algunas otras reflexiones. No puedo disponerme a hacer frente a lo extraordinario si no me he entrenado, si no me he preparado en lo ordinario. Y el tema del distanciamiento emocional comienza, el entrenamiento del distanciamiento emocional se ha de dar en lo cotidiano, en el día a día. Cuando yo elijo conscientemente respuestas que vayan en sentido contrario a mi sentimiento negativo. Por ejemplo, llego de malas a la casa porque tuve un mal día en el trabajo, porque hubo un percance en el tráfico que retrasó más mi llegada, lo que sea, un dolor de cabeza tal vez, o todo junto. Antes de entrar a la casa, para no contagiar el entorno familiar con mi malestar, me detengo un momento y me planteo qué actitud quiero asumir una vez que cruce esa puerta. A pesar de que me haya ido pésimo en la jornada, ¿qué actitud elijo? ¿Cómo quiero entrar a mi casa? Y ojo, no estamos hablando de cómo me quiero sentir entrando a mi casa, porque eso va a estar fuera de nuestro alcance por definición. No, me refiero a cómo voy a proceder, cuál va a ser mi actitud, una vez más, al introducirme a la casa. Y entonces elijo. Y ahí viene la clave del distanciamiento, amigas, amigos míos. Elijo mi actitud. Y probablemente elija la de entrar tranquilo, entrar cariñoso, entrar disponible. Y entonces respiro profundo y me digo interiormente, elijo entrar tranquilo, entrar servicial, entrar cariñoso, como sea que elija entrar. ¿Eso me va a quitar el sentimiento de malestar? Lo más probable es que no. Pero sí va a marcar la pauta a nivel cognitivo de cómo voy a proceder, independientemente de cómo me estoy sintiendo. Y ahí está el poder real de una persona. Si yo elijo sonreír, a pesar de que me duela la cabeza o me duela la ciática o que haya dormido mal, estoy guardando distancia de lo emocional. ¿Sonreír me va a hacer que se me quite el malestar? No, pero sí va a desarrollarme el músculo, vamos a decirlo así, porque lo estoy ejercitando, el músculo de la autotrascendencia, como le llama Viktor Frankl. La autotrascendencia es la capacidad del autodistanciamiento, de cómo me siento, de cómo pienso, y por qué es importante ir desarrollando ese músculo del autodistanciamiento, porque hará posible que también más adelante guarde distancia de lo que me pasa, o sea, de lo que sucede en mi entorno y que me afecta. Entonces, esa es la trayectoria, amigos, amigas y amigos míos. Primero me dispongo a guardar distancia de cómo me siento, y entonces elijo una respuesta en sentido contrario.
Me siento triste, elijo una respuesta de alegría. Me siento enojado, elijo una respuesta de serenidad. Me siento frustrado, elijo una respuesta de ilusión. Oye, pero es hipócrita eso, ¿es falso, Andrés? No, nada hay más auténtico que el poder de elección personal. Lo que sí es una farsa, lo que inclusive yo consideraría un fraude, es no hacer uso de ese poder interior de elección y entonces dejarnos llevar impulsivamente por cómo nos sentimos. Eso sí, para mí es una forma fraudulenta de ser que no merecen los demás ni tampoco nosotros mismos. Por ello, si están de acuerdo, en la segunda parte de nuestra reflexión vamos a profundizar en ese planteamiento de autenticidad asociado al autodistanciamiento que me genera esa libertad de elegir, que a su vez va a cuajar en el desapego, que es finalmente tras lo que vamos. Porque el desapego, como lo planteamos al inicio del programa, hace posible mi independencia interior. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Para los que no han podido acompañarnos desde el inicio, estamos reflexionando sobre el desapego de lo personal. Y justo antes del corte, estamos planteando lo que considero la auténtica autenticidad de una persona en términos de su capacidad de elegir, más que en términos de simplemente ser transparente respecto a cómo se siente. Porque, a ver, simplemente ser transparente respecto a cómo nos sentimos y compartirlo con todos o que todo el mundo lo note, no creo que sea propiamente hablando una manifestación de autenticidad. Más bien creo que sería como una especie de descaro, de, pues no sé, de hasta cierto sentido irresponsabilidad, porque los demás, pues, ¿qué culpa tienen de que te sientas mal? Porque tienen que pagar parte de la factura de tu malestar. Como sea, la auténtica autenticidad la mido, decía, en función de la congruencia que genero en mi vida al elegir una respuesta o una forma de proceder que sea acorde a la realización de mis valores más profundos. Esa es la persona auténtica. Claro, uno no es responsable al 100% de sus sentimientos ni de sus pensamientos. Muchos sentimientos pues tienen que ver con cuestiones hormonales, tienen que ver con cuestiones ambientales, con situaciones, y también nuestros pensamientos pues tienen que ver con diversos factores. Claro, unos a nuestro alcance, pero otros no. Pues el diálogo interno no es otra cosa que un parloteo de esa voz interior del ego, que en otras ocasiones he descrito como monólogo interno, porque ni siquiera es diálogo. Sería diálogo si hubiera una conversación entre la voz interior del ego y los dictámenes de la conciencia, ¿no? Vamos a negociar, a ver, vamos a hacer realidad este valor. No, pues es que no quiero porque estoy cansado. De acuerdo, a ver, vamos a ver cómo podemos llegar a un punto en el cual pues no sea tan cansino hacer realidad este valor, o una vez que lo hagas realidad descansar. Eso sería un diálogo interno, objetivamente hablando. Pero bueno, no sucede, y no porque no podamos generar un diálogo interno, sino simplemente porque implica disciplina generar un diálogo interno de esa naturaleza. No se diga lo poderoso que sería que ese diálogo interno, en vez de tenerlo entre la voz interior del ego y la conciencia, lo tuviéramos entre la conciencia y Dios. Pero bueno, hay que empezar por lograrlo entre la conciencia y la voz interior. Ese puede ser tema de otra reflexión, no quisiera detenerme más en él, porque lo que estamos considerando es ese poder de elección personal que va a conducirnos finalmente al desapego de lo personal.
que requiere mucha humildad, por cierto, de hecho requiere de toda la humildad, porque primero implica renunciar, lo cual no es fácil, pero no se me ocurre algo más poderoso que podamos hacer en nuestras vidas, por cierto, pero implica renunciar a nuestras preferencias. Hay que tener claro que la renuncia a nuestras preferencias es falso que se traduzca a un sendero de infelicidad. Y la realidad misma nos demuestra que no es así. De hecho, nos demuestra que es todo lo contrario. Tal vez la forma más directa de lograr desdicha, infelicidad, inquietud en nuestras vidas sea la de empeñarnos en salirnos con la nuestra siempre. Sea la de obsesionarnos con hacer realidad lo que nos gusta. Que, a ver, hay que enfatizarlo, no es que estemos diciendo en esta reflexión que sea negativo buscar hacer realidad algo que nos gusta. Lo que es negativo es solo hacer realidad lo que nos gusta y no hacer realidad lo que es valioso, aunque no nos guste. Y hay muchas cosas en la vida que son valiosas y no nos van a gustar. En la primera parte del programa pusimos el ejemplo de perdonar. Pero hay otros valores que son importantes y que no son agradables. La generosidad, por citar uno. La honestidad, por citar otro. Y así podemos alargar la lista mucho y darnos cuenta de que si todos asumiéramos, o al menos la mayoría de los mortales asumiéramos, un compromiso serio y definitivo con la realización de sus valores, todos viviríamos en una sociedad mucho más próspera, en una sociedad mucho más cordial, en un entorno mucho más agradable y seguro, pero la realidad es otra. La gente, por desconocimiento o por indiferencia, no vive un compromiso con los valores, tal vez porque le desagradan, porque son exigentes, porque son difíciles de hacer realidad, y al no vivir un compromiso con esos valores, pues entonces vivimos en una sociedad que es exactamente lo contrario a lo que acabo de describir como la sociedad ideal. Una sociedad insegura, una sociedad egoísta, una sociedad que hace de la competencia rivalidad, una sociedad hostil, una sociedad que se centra en la escasez, no en la prosperidad. Y bueno, pues todo tiene finalmente su clara causa. Y siempre la causa la vamos a encontrar dentro de nosotros. Entonces, el que yo pueda elegir eh, mi mejor manera de proceder cuando se trata de emprender algo, o mi mejor manera de responder cuando se trata de enfrentar algo, pues hace posible que yo vaya creciendo. Pero decíamos, ¿cómo voy a renunciar a mis preferencias en función de hacer realidad los valores, ni siquiera mis valores, para hacer una distinción clara entre las preferencias que podemos tapizar o disfrazar o envolver como si fueran valores, algunas lo serán, frente a aquellos que son auténticamente intrínsecos, porque corresponden a la naturaleza de las cosas. Entonces, ¿cómo es que uno puede ser realmente feliz haciendo realidad esos valores? Si de entrada pareciera ser que es todo lo contrario, porque exigen sacrificio, porque son arduos, porque son tardados. Bueno, es que a ver, justamente es ahí donde hay que asumir, más que entender, asumir la dimensión espiritual del ser humano. Si el ser humano solo fuera un animal, solo tuviera una dimensión vegetal y animal, sería feliz dejándose llevar por sus instintos, como lo son los animales, pues. Fin de la historia. Pero como el ser humano tiene, nos guste o no, lo reconozcamos o no, una dimensión espiritual, no puede encontrar su dicha solo a través de la experiencia del placer o del poder, como sucede con los animales. Es más, muchas veces tendrá que renunciar
a esas experiencias para hacer realidad valores superiores. Y una vez que los va haciendo realidad, ni siquiera hay que esperar a que se hagan realidad por completo, sino una vez que los va haciendo realidad, entonces va a experimentar una dicha y una paz, ojo, interiores, intrínsecas, es decir, que no dependen de ninguna realidad ni de ninguna condición externa. Que ese es el problema en la apuesta que hacen muchos sobre su concepto de felicidad. Piensan que van a ser felices cuando o si los demás los aceptan, ganan X cantidad de dinero, viajan a tales lugares, consumen tales bienes. A ver, insisto, siempre que sea posible, adelante, padrísimo, pero hasta esas experiencias de consumo cansan, enfadan, hartan y pueden llegar a generar su contrario, el dolor. Por más que me guste el consumo de, pues no sé, el cigarro, pues después de fumar más de una cajetilla ya puedo experimentar un terrible desagrado porque me excedí, o bebida, o comida, o lo que sea, inclusive trabajo. No importa, da igual a qué podamos estar siendo adictos. Es un claro ejemplo de que cuando nos pasamos de cierta cantidad, cuando nos pasamos de cierta dosis de consumo, ya inmediatamente después se presenta lo contrario al placer, que es el dolor. Bueno, ¿qué señal más clara que esa de que no es por ahí el tema de la felicidad? En cambio, cuando nos reconciliamos con alguien, en cambio, cuando prestamos un servicio a alguien, en cambio, cuando damos amor a alguien, en cambio, cuando enseñamos a alguien, se va cimentando una dicha, una paz interiores con tal solidez que ya lo que pueda suceder en nuestro alrededor nos afectará, sí, algo, más o menos, pero no será relevante en nuestras vidas para esa experiencia de paz y de dicha interiores. Entonces vuelvo al punto inicial. Es auténtica la persona que elige su forma de proceder o de responder en función de lo que reconoce que es lo valioso. Ahora, eso nos lleva a otro punto importante. ¿Qué es lo valioso? ¿Cómo identificar lo valioso? ¿Cuántos valores hay? Bien, si retomamos aquello de que lo primero que hay que hacer es conservar la calma y mantenernos en calma, porque solo lo señalé respecto a una situación de crisis, pero aplica también a cualquier situación, a nuestra vida cotidiana. Si nosotros logramos ser personas serenas, tranquilas, calmadas, que de suyo ya es todo un proceso, ya implica todo un programa de trabajo interior, pero una vez que lo logramos, lo que a través de esa calma podemos conseguir es justamente identificar por la vía de la conciencia, porque la conciencia necesita un entorno de tranquilidad interna, no externa. Si aparte se puede la externa, pues qué mejor. Pero internamente, si logramos ponernos en modo silencio, en modo reposo, por decirlo así, entonces la conciencia nos va a permitir o nos va a señalar cuál es el valor que está en juego en cada situación. ¿Cuál es el valor que está en juego en este momento? Y ese valor cobrará la forma de un verbo específico, tal y como lo vamos a ejemplificar más adelante. 1. Los valores, pues, cobran la forma de la conjugación de algún tipo de verbo, porque al final se tienen que traducir, insisto, en una forma de proceder o en una forma de responder. Pongamos algunos ejemplos. En este momento en el que estoy grabando este programa, el valor que está en juego, el valor superior que está en juego, es el valor enseñar junto con el valor compartir,
que son posibles por el valor reflexionar. En este momento estoy reflexionando con ustedes, amigos. En este momento estamos en el modo reflexión. Yo dirigiéndome a ustedes y ustedes abriéndose a mis planteamientos. Entonces el verbo reflexionar es el verbo que al conjugarlo en tiempo presente está haciendo realidad el valor sabiduría, el valor conocimiento, el valor profundidad. Pero más adelante vendrá otra situación en donde, pues si de aquí me voy a atender a un cliente en la sesión de coaching, el valor que estará en juego es el valor atención. Le tengo que prestar atención a los planteamientos de mi cliente, a sus inquietudes, al relato de cómo le fue desde la vez anterior que nos vimos hasta el día de hoy. Y después, cuando llegue a la casa, el valor será, pues, no sé, también puede ser el valor de atención a mi esposa, a mi hija, en fin, otras veces el valor en juego será el valor comprensión, otras veces será el valor generosidad, otras veces será el valor humildad, cuando por ejemplo tenemos que pedir perdón por alguna falta que se nos hace ver que cometimos y la afectación que pudimos haber provocado por dicha falta. A veces será el verbo escuchar, lo que hará realidad el valor atención, por ejemplo, el verbo compartir, el verbo convivir, el verbo rezar. Son valores que, depende de la situación que estemos viviendo, nos corresponderá hacer realidad en ese momento. Claro, todos tenemos jerarquías de valores de manera genérica. O sea, no sé, vemos personas que tenemos en nuestra jerarquía los valores encabezados por Dios, luego la familia, luego el trabajo, luego los amigos, etcétera. Bien. Pero son genéricos. Cuando estoy trabajando, pues el valor superior ahí pues tiene que ver con rendimiento, con resultados. Cuando estoy en la casa, pues los valores fundamentales tendrán que ver con atención, con cuidado, con protección, con cariño, con convivencia. Cuando estoy con un amigo, pues igual. Entonces, como podrán ver, aquí la clave está en que cada situación nos muestra o nos presenta por sí misma un valor específico y nos da la oportunidad de hacerlo realidad. Dicho valor. En ese sentido, podremos nosotros lograr esa profundidad en nuestras vidas porque independientemente de cómo nos sintamos, independientemente de cómo nos esté yendo, si nos enfocamos en hacer realidad ese valor, estaremos viviendo en el presente, en primer lugar, muy importante, por cierto, y segundo lugar, estaremos cimentando esa experiencia de independencia interior, porque estamos distanciándonos de nuestro estado emocional, estamos distanciándonos de nuestra mentalidad o manera de pensar en ese momento, y estamos entregándonos al flujo de la vida. Y cuando nos entregamos al flujo de la vida es cuando se da la experiencia espontánea y habitual de la dicha y de la paz. Ahora, dijimos al inicio del programa que íbamos a dejar para esta parte final la consideración de si no somos nuestros sentimientos, perdón, si tampoco somos nuestros pensamientos, ¿qué sí somos? Entonces, ¿qué somos? No somos nuestros pensamientos, no somos nuestros sentimientos. Por cierto, tampoco somos nuestras posesiones, ni nuestras actividades, ni nuestras relaciones. ¿Qué somos entonces? Bueno, en algún programa hace tiempo considerábamos que nuestro ser es conciencia. Es una conciencia individual con una experiencia universal del presente. ¿Qué significa esto, amigas, amigos míos? Pues una vez más lo que planteábamos al inicio del programa. Al ser conciencia, podemos situarnos en un nivel superior de experiencia respecto a nuestros sentimientos y respecto a nuestros pensamientos, inclusive respecto a nuestros comportamientos.
Y la conciencia que ya somos, porque no es que haya que adquirirla, en realidad ya somos conciencia, pero lo que se suele dar es que estemos bloqueadas en esa realidad, en esa dimensión, perdón. Vamos a poder acceder a través de ellas cuando nos pongamos, en primer término, por ejemplo, a reflexionar. Reflexionar nos genera una acción, un acceso, perdón, a la conciencia. Pero también el meditar, el rezar, el mantenernos en silencio durante ciertos momentos del día. Todo eso, más que conectarnos con la conciencia, nos revela la conciencia que somos. Nos descubre que somos conciencia. O nos permite descubrirlo e identificarnos con ella. Pero al ser conciencia, hay que tener cuidado. Al ser conciencia, somos libres. Y entonces lo que configura nuestra vida es el ejercicio de la libertad. De tal manera que esta definición compleja, filosóficamente hablando, la podríamos traducir en estos términos. Eres lo que decides. Eres lo que eliges. Y de hecho, lo que eliges ser, lo que eliges hacer, lo que eliges pensar, lo que eliges sentir, lo que viene como resultado de tu elección, no lo que viene como resultado de tu pasado, de tu instinto, de tus programas mentales. Esa es la gran diferencia entre ser inconsciente y ser consciente. Cuando yo soy consciente es porque estoy dándome cuenta, criterio de objetividad, principio de objetividad en nuestras vidas, dándome cuenta de lo que realmente sucede y elijo mi manera de proceder o mi manera de responder. La vida es elegir. Bueno, en un sentido más amplio, la vida es experimentar. Pero hay dos tipos de experiencias y solo uno de esos dos tipos constituyen una vida que conduzca a la dicha y a la paz. ¿Cuál? La vida. Estas dos formas de experimentar la vida o de vivir la experiencia son la forma que elijo o la forma que me sucede. La mayoría se deja llevar por la inercia de vivir lo que les sucede. Y otros, lo que procuramos es vivir de acuerdo a lo que elegimos, más allá de lo que nos suceda. Un tipo de experiencia de vida pues, conduce a cierto nivel de esclavitud, que es la que gira en torno a lo que nos sucede, mientras que el otro tipo de vida o de experiencia de vida gira en torno a lo que elegimos y por lo tanto nos pone en un nivel superior a lo que nos sucede. Eso implica correr riesgos, eso implica abrirse a renuncias, claro, pero al final es lo que se traduce a una vida de dicha y de paz. Esto independientemente de nuestro credo religioso, si es que tenemos alguno, esto independientemente de nuestra ideología política, esto independientemente de nuestro tipo de cultura, esto independientemente de nuestra raza, así es la naturaleza humana. Bien haríamos en ponernos a observar cuáles son las reglas del juego de la naturaleza humana, en vez de inventarnos reglas en todos los ámbitos de la experiencia humana, que siempre que coincidan con las reglas del juego de la naturaleza humana, pues estará bien y nos irá bien, pero no cuando no coincidan con esas reglas del juego. Y al final, todo esto que hemos planteado a lo largo de este programa, amigas, amigos míos, pues nos conduce al desapego personal. Y recordemos, el desapego tiene como esencia el reconocimiento de que somos prestatarios de esta experiencia de la existencia que llamamos vida. La vida no es un obsequio, es un préstamo. Y la prueba de ello es que en un momento dado va a finalizar. Tenemos que devolver el préstamo y tenemos que devolverlo con intereses. Y la parábola de los talentos lo describe muy bien. Esos intereses vienen dados por
aquello que implicó crecimiento personal, por aquello que implicó servicio a los demás y que básicamente tiene que ver pues justamente con los valores de los que hemos hablado a lo largo de este programa. Es un préstamo a la vida y por lo tanto hemos de asumir un rol de administradores de los dones, de los talentos que hemos recibido para asumir esta vida. Insisto, se vale que nuestra vida se rija por hacer realidad nuestras preferencias, pero no a costa de hacer realidad nuestras, vamos a llamarle así, misiones de vida. Y básicamente tenemos dos misiones en la vida. Hasta eso no es tan complicado el panorama, no es tan abultado. Una misión es la del crecimiento personal y la segunda misión, directamente vinculada a esta primera, es el servicio a los demás. Buscamos crecer para servir. Porque, como bien diría el refrán, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y sin desapego no puede haber servicio real, no puede haber servicio permanente, no puede haber un servicio auténtico. Entonces, amigas, amigos míos, pues hasta aquí nuestra reflexión de este día. Muchas gracias, como siempre, por su interés, por acompañarnos. Gracias a todo el equipo de RTQ que lo hizo posible. Y pues aquí nos estaremos encontrando, Dios mediante, el próximo miércoles, 3 de la tarde. Ya saben, aquí por RTQ, conectados contigo. Y si quieren contactarme de manera personal, pueden hacerlo a través de mi correo info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.